Muy buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor les continúe bendiciendo este domingo 31 de enero. Seamos bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, ahora de manera virtual. Todos los miembros de la congregación, hermanos que nos visitan, ya sea a nivel nacional o fuera del país. Cualquier amigo o persona que pueda estar viendo este culto virtual a través de la internet. Que el Señor nos bendiga un montón y que podamos servirle de gran manera. Ahora elevemos la oración de invocación y esto lo vamos a hacer guiados por medio de nuestro pastor, el reverendo Rafael Sáenz. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Vamos a estar invocando la presencia del Señor en este momento de esta mañana y vamos a empezar con la lectura del Salmo 42 del 1 al 2. La palabra del Señor nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermana y hermano, esto es una oportunidad que Dios nos da para presentarnos delante de Él. Usted está deseoso, usted está sediento de escuchar palabras, usted está sediento de ministrar al Señor. Dios ha sido bueno, misericordioso y bondadoso. Usted quiere en esta mañana decirle al Señor: gracias, Padre Celestial, por este bendito momento que me das junto a otros hermanos, de manera virtual, conectarnos, oh Dios, contigo, Señor, pero también conectarnos con nuestros hermanos en cada uno de sus hogares, e invocar, oh Dios, en este momento, tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros, en cada uno de los lugares, oh Dios. Señor, hoy es un día de bendición, oh Dios. Hoy es un día donde estrenamos misericordia tuya, Señor. Cada mañana son nuevas tus misericordias, oh Dios. Te bendecimos, oh Dios, y te exaltamos. Por eso te rogamos, oh Dios, que tu presencia sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro amado Señor y Redentor Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Seamos bienvenidos nuevamente a este culto para alabar y servir al Señor con un espíritu lleno de agradecimiento por todas sus bondades. Ahora preparémonos y entonemos con gozo el himno Dios de gracia, Dios de gloria.
En ese momento vamos a comentar un poquito sobre la marcha de la iglesia, para que se pueda seguir usted conectando y participando de las actividades de su iglesia, de nuestra iglesia. Los anuncios de igual manera se van a estar publicando en el video para que usted los pueda ir leyendo junto conmigo. Y pues se les invita los lunes a un momento de reflexión a las 7 a.m. Los martes tenemos el estudio bíblico en línea a las 8 p.m. Los miércoles, enseñanza sobre la oración a las 3 p.m. Los jueves, el grupo Ágape en línea a las 8 p.m. Los viernes, la lectura de la palabra a las 7 a.m. Los sábados, la reunión de jóvenes en línea a las 7:30 p.m. Si desea saber más sobre cualquiera de estas actividades, puede llamar a las oficinas de la iglesia al número 2222-0360. 2222-0360, de lunes a viernes en horas de oficina, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. También se les extiende una cordial invitación para que nos acompañen en el culto virtual del 7 de febrero a las 10:30 a.m. por este mismo canal. Si no lo ha hecho, dele clic al botón de suscripción y sobre el icono de la campanita. Qué alegría es compartir un ratito. Se les invita a la congregación y a nuestros visitantes a interactuar en el live chat durante el postludio para tener un tiempito para saludarnos. El profeta Jeremías en esta mañana nos insta en el capítulo 33, el verso 3. La palabra nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oramos en el nombre de Cristo por las diferentes necesidades que nuestros hermanos y hermanas están en este momento pasando. Señor, en tu nombre, en esta mañana, oh Dios, con un corazón humillado, Señor, contrito, Padre Santo, ante tu presencia, venimos, oh Dios, reconociéndote como único y suficiente Señor de nuestra vida, reconociendo, Señor, que en ti están todas las respuestas, como también que en ti está la sanidad y que en ti está la fuerza, Señor, para poder sacar adelante y salir adelante de estas situaciones que están nuestros hermanos y hermanas padeciendo en este momento, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, como siempre lo hacemos, una vez más, oh Dios, traemos a cada uno, Señor, de nuestros hermanos adultos mayores, oh Dios, a nuestros niños, oh Dios, a los preadolescentes, a los adolescentes, a los adultos jóvenes, oh Dios, y te rogamos, oh Dios, que tu mano, Padre Santo, se pose, Padre Santo, sobre su mente, sobre su cuerpo, sobre su espíritu, oh Dios, y que los hermanos puedan sentir tu presencia, Señor, que nuestros hermanos y hermanas puedan sentir y experimentar una sanidad, Señor, de sus situaciones que pasan, oh Dios, a nivel mental, emocional, físico, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu, oh Dios, descienda en esta oportunidad con poder, oh Dios, de lo alto, sobre el cuerpo de nuestros hermanos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, te damos muchísimas gracias, Padre Santo. Oramos, oh Dios, recordamos a los hermanos y hermanas que quizás están pasando situaciones muy difíciles, oh Dios, producto de esta pandemia, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te rogamos, oh Dios, que extiendas, oh Dios, tu mano, Señor, y que por favor puedas bendecirles, oh Dios, en una manera sobreabundante, Señor. Usa, Padre Celestial, las formas que así tengas, oh Dios, para poder trabajar en función de que nuestros hermanos puedan tener las bendiciones a sus necesidades que en esta mañana están necesitando, Señor. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, oh Dios, en esta mañana, oh Dios,
Oramos especialmente, Señor, para que bendigas, Padre Santo, a los hermanos y hermanas que están colaborando, Señor, con los niños y las niñas y los preadolescentes de nuestro hogar metodista, Señor, que está allá en Coronado. Señor, bendice a sus directores, oh Dios. Bendice, Señor, al equipo administrativo, Señor, al equipo operativo y a los niños y niñas y a los preadolescentes que ahí están, oh Dios, siendo protegidos, oh Dios, acogidos, oh Dios, cuidados, oh Dios, con toda bendición espiritual tuya, Señor. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias, oh Dios. Aleluya, Señor. Amén y amén. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44, dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bueno, seamos agradecidos como esta viuda y demos nuestras ofrendas al Señor por medio de las cuentas bancarias de nuestra iglesia. Y mientras hacemos esto, entonemos el canto: busca primero el reino de Dios. Oremos ahora por las ofrendas. Gracias, bendito Dios, por las bendiciones que nos das y porque lo que nos das podemos darte también para el crecimiento de tu obra. En el nombre de Jesús, sigue bendiciendo cada familia, cada hermano, cada hermana y ayúdalos en cada necesidad que tengan. En el nombre de Jesús te los ponemos. Amén. También queremos en este momento felicitar a los cumpleañeros de este mes. Ahora, por motivos de pandemia, la celebración de los cumpleaños se está haciendo al final de cada mes. Entonces, también, si ustedes desean saludar a algún hermano o hermana por el cumpleaños, alguien en especial, pueden llamar al número de la iglesia. Pero se les solicita que por favor lo hagan o el mes anterior o los primeros días del mes. Voy a recordarles el número de teléfono de la iglesia. Es 22 22 03 60. Entonces, si usted desea felicitar a alguien, puede hacerlo y con mucho gusto se estará dando las felicitaciones por este medio. Estaremos entonando el himno Feliz, feliz cumpleaños. Con alegría entonamos el canto de Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños deseamos para ti, Dios omnipotente.
Qué bendición en esta oportunidad festejar los cumpleaños de cada uno de los hermanos y hermanas que Dios le ha dado el privilegio de llegar a cada uno de ellos, como también los aniversarios de bodas. También son importantes celebrarlos. Recuerdo en este momento muy particular el aniversario de nuestros hermanos queridos y amados, doña Olga y don Claudio Soto. Bendecimos al Señor por ese hogar ejemplar. Llegaron a 73 años de feliz vida matrimonial. Damos gracias a Dios por la vida de ellos, así como si también usted, hermano o hermana, llegó a su aniversario de bodas, pues démosle gracias a Dios por esa gran bendición que hoy Dios nos da. Si usted está de cumpleaños o está por cumplir, es un buen momento para que nos recojamos todos como familia y podamos orar en acción de gracias por estos años que Dios nos ha dado. Señor, en tu nombre, Padre Santo, en tu precioso nombre, Señor, te damos muchísimas gracias por esta bendición tan especial que nos das de poder llegar a un año más de vida, Señor, en nuestros cuerpos, oh Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu cuidado, por tu protección, por tus atenciones, oh Dios, por tu cariño, por tu misericordia, por tu compasión para con nosotros, porque seguramente, Señor, han estado en peligro, Señor, nuestros cuerpos. También han estado quizás en peligro nuestros hogares y de todo, Padre, y nos has cuidado en una forma tan especial, y por eso es que hoy tu iglesia, Señor, te dice gracias por este cumpleaños en que das a mi vida, y también gracias por este aniversario, oh Dios, que das para que podamos como familia, como pareja, Señor, aún en estos años tan difíciles, estar alabando y bendiciendo tu santo nombre. Te damos honor, te damos gloria, oh Dios, y te bendecimos, oh Dios, y recordamos en este momento aquella promesa, Señor, tan maravillosa que nos dices, oh Dios, en tu santa palabra, como lo es el Salmo 90:12, donde nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Padre, gracias por esta bendición tan maravillosa en tu palabra, Señor, donde nos instas a que cada día, Señor, nosotros aprendamos de la vida, Señor, para poder seguir honrándote y exaltándote a ti, Señor. Te damos de nuevo el honor y la gloria como solamente tú, Señor, la mereces. Amén. La lectura bíblica la tenemos en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículos 9 y 10. Mateo 5, versículos 9 y 10. Y la palabra del Señor dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor y que pueda hacer el efecto que Dios quiere en nosotros. Y esto lo vamos a hacer escuchando a nuestro pastor, el reverendo Rafael Sáenz. Hay gratitud a Dios por sus continuadas bendiciones recibidas de parte de Él hacia cada uno de aquellos a quienes hoy estamos reunidos en su nombre. Estamos respondiendo a una necesidad intrínseca que está en cada uno de nosotros, el buscar a Dios en cuanto pueda ser hallado. Este tiempo es el mejor para entregar cada día nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable como parte de nuestro culto racional que ofrecemos a nuestro Señor. Gracias a cada uno de los que están fuera como los que están dentro de nuestras fronteras, a cada persona y familia que hoy se ha podido conectar y que ha dispuesto este tiempo para nutrir la fe en la palabra de Dios. En nombre del Consejo Ministerial
de nuestra congregación y de un servidor reciban nuestro saludo cariñoso y fraterno, deseando que el Dios de amor esté bendiciendo, protegiendo y cuidando sus vidas. Estos domingos anteriores hemos venido apuntando a un tema que seguro no es la primera vez que se haya predicado y aprendido. No obstante, este tiempo que nos está correspondiendo vivir, es muy oportuno recordar aspectos vitales para la práctica de nuestra fe. Vamos a orar en el nombre de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, oh Dios, tome nuestra boca, nuestra mente, espíritu, todo nuestro ser, oh Dios, todo lo que somos, oh Dios. Y que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros de manera personal y particular, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra, Señor, pueda, Señor, germinar al 30, al 60 y al 100% en cada uno de aquellos hermanos que así en esta mañana están sintonizando el canal de YouTube. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. La fe en Cristo se nutre de manera directa de la palabra de Dios, así como en la práctica cotidiana de la vida. El discipulado es esa continua disciplina que aplicamos junto a nuestro Señor Jesús, de manera que sus enseñanzas, al practicarlas, nos damos cuenta de cuánto hemos crecido. Y a la vez nos dice cuánto nos falta llegar a la estatura de Él. Esta es la meta de todo cristiano, ser como Cristo. La meta de todo cristiano tiene un nombre y está personificada en Cristo Jesús, quien es Dios hecho carne para beneficio de todos los mortales. Es el nombre sobre todo nombre. Cristo es su nombre, donde las potestades de las tinieblas tiemblan, corren y se van cuando aclamamos el nombre de Cristo Jesús. Cuando proclamamos su nombre, ellos salen, se van, huyen, no les gusta el nombre de Cristo Jesús. Hoy hace un mes estuvimos en el culto de fin de año y allí desarrollamos una actividad muy simbólica, muy sencilla, pero muy importante y muy profunda además en significado. Se trata del paso de la luz de Cristo, la cual consiste en encender una vela, partiendo de la vela principal que es Cristo, y de allí cada uno encendía su propia vela. Al final todo el lugar estaba iluminado y dijimos una frase, la cual hoy la traigo para que la recordemos. Y cuidado si no podría ser una frase para que nos acompañara durante este año 2021. Entre menos luz compartimos, más tinieblas habrá. Entre más se comparte la luz, menos tinieblas habrá. El acto en sí es simbólico, no obstante es un llamado a que cada uno de los que seguimos a Cristo se conviertan o nos convirtamos en eso, ser como nuestro Maestro. La fe cristiana es y tiene la meta por alcanzar el ser como Cristo. Así lo manifiesta Pablo en Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la diferencia entre todas las demás religiones. Ninguna de ellas tienen esta demanda. Únicamente el cristianismo cuenta con esa demanda continua, que todos lleguemos a ser como Cristo. Los cristianos estamos llamados a que nuestra visión de la persona de Cristo se comporte y determina nuestra visión del cristianismo. La fe en Cristo no es para ser practicada mientras estamos en un culto, hermanos. Más bien el culto es nuestra parada
que hacemos para adorar al Señor que nos protege, que nos cuida, que nos acompaña, así como ser desafiados a seguir siendo sus discípulos. Al recordarnos desde la predicación cuál es nuestro lugar en la sociedad, en sí, ser sal, ser luz y dar sabor, dar sentido, dar enfoque a nuestra vida. Hoy estamos los cristianos siendo desafiados como nunca antes, hermanos, al menos esta generación, ante un serio desafío de esta pandemia, la cual requiere que cada uno de nosotros sacar lo mejor que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros y dar esa luz como una forma de manifestar que el amor de Dios está en nosotros y que ha sido derramado en cada uno de nuestras vidas, hermanos. El tema en sí de la felicidad desde la visión bíblica y más específicamente desde la visión de Cristo es muy diferente al de la visión del mundo. La felicidad según el mundo es cuánto tienes, cuánto prosperas. Es cuestión de posesiones materiales, es cuestión de títulos, es cuestión de experiencia. Mas cuando ponemos la mirada en esas posesiones, en los títulos o en la experiencia, ellas cuando son el centro nos pueden poseer y hasta desvincular de Cristo Jesús. Y eso nos puede impedir que podamos crecer como personas centradas en Cristo Jesús. Mas en cambio, cuando estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor, Él es el que nos posee. Por ejemplo, al ver las bienaventuranzas y al leerlas y reflexionar en cada una de ellas, nos pone en el centro aquella que quizás es la que más nos pone de manifiesto de su práctica. Y eso requiere hacer un alto en el camino. Esa bienaventuranza la vimos hace unos domingos atrás. Sin embargo, me parece que es la bienaventuranza la cual es el punto central para el cumplimiento de todas las demás. Y se trata de la bienaventuranza de Mateo 5:8, donde dice: bienaventurados, qué dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto tiene que ver de manera directa con la santidad de la cual vimos, según los postulados de Cristo Jesús. Sin esa santidad, dice la palabra, no podremos ver al Señor. Y esta es vital para poder ser dichoso en las anteriores, como en las posteriores. Esta viene a ser como aquel faro que alumbra para direccionar nuestro quehacer en esta vida. Hoy, al acercarnos a la que nos corresponde, la ubicamos en el verso 9 y 10 de este capítulo 5 de Mateo. Y la leemos, por favor, una vez más, despacio, disfrutando esa bienaventuranza y poniéndole atención a cada palabra, cada punto, cada coma. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y podríamos terminar los versos 11 y 12. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, dice, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es una palabra maravillosa, hermanos. Al escuchar esta bienaventuranza, me viene a la mente varios aspectos, entre otros, toda la ola de violencia intrafamiliar, los femicidios, los accidentes en las carreteras, el maltrato infantil, los pleitos callejeros en las comunidades, los asesinatos,
Todo ello sucede en nuestro país y en el mundo, y podemos decir que es comida y noticia de todos los días en los diarios y en los diferentes medios y las redes sociales. Y de inmediato, al ver de nuevo esta bienaventuranza, me digo, qué afortunados somos, que nuestro Señor Jesús conoce de la realidad y que nos insta e invita y exhorta en medio de estas realidades a hacer un alto en el camino, revisarnos para hacer los cambios que corresponden, hermanos. Y entonces viene la primera pregunta, según lo estipula la misma la misma bienaventuranza. Y es que es la pregunta siguiente: ¿quién es un pacificador? Bueno, primeramente, permítame decirles, hermanos, que para que haya cualquier conflicto, tan solo se necesitan dos personas. No obstante, donde hay presencia de una persona que ha sido reconciliado con Dios mediante el sacrificio de Jesucristo, y esa persona participa de las bendiciones de Dios, esa persona desafío de un problema serio a nivel de pareja, a nivel de relaciones con sus hijos, a nivel de vecino, o a nivel de familia, o a nivel laboral, o a nivel académico, esta persona está llamada o llamado a marcar la diferencia. Sí, porque lo dice Santiago capítulo 1, el verso 19, así lo estipula, hermanos. Santiago es muy claro y nos dice en su carta universal siguiente. Vea lo que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una persona pacificadora, si bien es cierto, no es una experta en resolución de conflictos familiares, no obstante, es una persona que reúne o tiene algunos requisitos, entre otros, ama a Dios, ama a su semejante, sea un familiar o desconocido, conoce los mandamientos, ha sido perdonado, experimenta la salvación, goza de la presencia del Espíritu Santo y ha sido justificada. Por tanto, es una persona que no actúa con violencia, sea el lugar o la persona con la cual esté. Estamos ante la presencia de un mundo donde prima la violencia, quebranta la paz. Por tanto, el cristianismo debe ser aquella fuerza relevante, vital, dinámica. El ejército de Cristo debe levantarse en el poder del Espíritu Santo. La fe en Cristo no es para que esté al mismo nivel del paganismo, hermanos. Los verdaderos pacificadores son aquellos que se permiten ser pastoreados por el Dios de paz. Son aquellos que anhelan la paz con todas las personas y asimismo proclaman y viven el Evangelio de la paz y modelan sus vidas según el príncipe de paz que nació en Belén. Entonces usted me va a decir, hermano Sainz, una pregunta: entonces un pacificador o yo no me puedo enojar como cristiano. Sí, claro, claro que sí, nos podemos enojar. Dios ha puesto un carácter en nosotros. Eso sí, esa persona al enojarse pide a Dios sabiduría, canaliza su enojo e ira a través del Espíritu Santo, y aquello que va a salir de su boca o de su mente no va a contaminarse, ni va a contaminar al otro, ni va a contaminar tampoco al ambiente. ¿Saben por qué? Porque entre más luz se comparte,
entre más se comparte la luz, menos tinieblas habrá, hermanos. Claro que hay una lucha interna en el corazón cuando en el calor de la cólera que quizás se convierta en impotencia. Eso sí, si esa impotencia se debe canalizar a través del Espíritu Santo, que alcanza hasta para no llegar a situaciones apremiantes y comprometedoras. La fe en Cristo alcanza para esto y para más. La fe en Cristo se depura en los hogares y es a partir de los hogares donde se puede comenzar el desarrollo de una revolución, precedentes de cambio social y espiritual en la sociedad, hermanos. Y por consiguiente en la iglesia. Este cambio espiritual va más allá de las leyes del Estado, hermanos. Y aquí vale la pena decir, hermanos, no esperemos que la Asamblea Legislativa esté produciendo leyes para estar previniendo la violencia, hermanos. Es Cristo en los corazones de las personas quien hace esa diferencia. No estemos esperando firmas de decretos para frenar el femicidio y otras formas de violencia, hermanos. Ese cambio llega cuando rendimos por completo nuestra vida al señorío de Cristo y su Espíritu Santo le damos la libertad para que nos convirtamos en su templo, hermanos. El hogar es el lugar apropiado entonces para aprender a ser un pacificador y a la luz de las Sagradas Escrituras, donde podemos ver ejemplos de personas que no supieron canalizar su ira, como también podemos apreciar en la Biblia aquellas que canalizaron su ira, su enojo y cuáles fueron sus consecuencias para cada uno de ellos. Padres de familia que viven, que siguen y que aman a Cristo. Creo que hay que redoblar más esfuerzos en los hogares. Se deben ocupar más espacios para el diálogo de las Escrituras y guiados por el Espíritu Santo y hacer de nuestros hogares centros de reflexión, hogueras donde el calor de hogar sea el que acoja, el que abriga, el que protege, el que aconseja. En sí, que sea la primera escuela, la primera iglesia de formación de Cristo para las próximas generaciones. Costa Rica necesita personas pacificadoras, hermanos. Todo comienza en el hogar. Y en el hogar también entonces, hermanos, podemos empezar a vacunar, ¿sí? Ahora que está en boga las vacunas para protegernos de todo, hermanos, podemos empezar y esto comienza por los mayores, con el testimonio de sus vidas. Y ahí es bueno preguntarnos, ¿cómo estoy yo testificando de mi fe de Cristo en mi primera iglesia? ¿Cómo estoy testificando yo como abuelo o como abuela acerca de Cristo Jesús? ¿Qué están viendo mis nietos de Dios o de Cristo, del Espíritu Santo en mi vida, hermanos? Y eso es una pregunta importante para esta mañana, hermanos, para nosotros. Pero también es bueno, hermanos, que los muchachos tengan cuidado de no estar violentando también a nuestros hermanos adultos mayores, hermanos. Es doloroso, no sé si en su hogar ocurre, hermanos, pero es importante cuidar a los adultos mayores, hermanos, en sus casas, en sus familiares que ustedes tienen, hermanos. No es posible, hermanos, que estemos pasando por una situación de estas, hermanos. Es penoso, es vergonzoso, hermanos, sinceramente. Y nosotros creo que como iglesia tenemos que ver cómo hacemos para cuidar de nuestros adultos mayores, hermanos. Sí, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los preadolescentes, estamos en la responsabilidad de cuidar a los adultos mayores y no en hacerles cosas que no corresponden. Es importante, entonces, hermanos, que un pacificador, según termina esta bienaventuranza, es llamado, hay una promesa para esta bienaventuranza, es llamado, dice, un hijo de Dios. Un hijo de Dios es un hijo de la luz.
Anda en pos de la luz de Cristo. Y esa luz de Cristo en el poder del Espíritu Santo es la que alumbra el entendimiento y entonces imita a Dios según lo atestigua en Efesios 5 del 1 al 2, donde nos dice la palabra del Señor ahí en Efesios, un versículo muy clásico: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó y asimismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos que imitar a Dios en nuestros actos. Una pregunta importante para esta oportunidad en esta mañana para nosotros, directa, que nos confronta, que nos desafía, es: ¿estoy imitando a Dios con mis actos? ¿Estoy aproximándome a esa meta de Cristo? ¿Soy un pacificador de veras? ¿O más bien soy una persona que a veces genero algunos otros conflictos a nivel de familia? Eso es importante, esto es algo, la persona que imita a Dios es una persona que sobresale, por cuanto esta promesa es muy diferente a las anteriores, o sea, que se caracteriza tal cual es su Padre. Dios es Dios de paz, aquel que está de continuo con los que le aman y le siguen. Por eso el apóstol en la misma carta nos recuerda lo siguiente, en los versículos 5 y 17 de Efesios 5. Vea lo que dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esa es la exhortación que el apóstol Pablo con todo amor pastoral nos insta a nosotros y nos dice y pliega en una sola línea, en una sola causa, lo mismo que está diciendo Jesús a sus destinatarios inmediatos en aquel momento. Pablo lo está repitiendo y hoy una vez más nos lo están repitiendo a nosotros que estamos en la tercera década del siglo XXI, hermanos. Pero también hay algo importante, hermanos, en este otro y como segundo punto, hermanos. Y dice la palabra del Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y hay una promesa, hermanos, también para estas personas que sufren persecución. Es importante cómo Jesús viene hilvanando las bienaventuranzas y sus promesas. Analizándolas nos damos cuenta que viene de lo material a lo espiritual y viceversa. En la primera nos dice que acerca de los pobres en espíritu. Es importante que este mensaje de Jesús es por completo muy diferente a todos los mensajes que se están diciendo en el ambiente. Se evidencia en las palabras que no son como las palabras que dicen los escribas o que dicen los fariseos. Ellos señalaban el pecado, pero no prometían nada. Su mensaje era de condena, era de señalamiento, era de juicio. Mientras al ver este mensaje de Jesús, habla con una autoridad tal que hasta el final de este sermón, en el verso 29 del capítulo 7, la gente dice se admiraba de su doctrina. Y es que una doctrina adecuada a las necesidades de las personas, partiendo de las Escrituras, direcciona, educa, transforma, acerca, incluye y abraza, hermanos. Y eso es lo que pasó con el Sermón del Monte, hermanos. A todos los direccionó, a todos los educa, a todos los transforma, a todos los acerca, a todos los incluye y a todos los abraza, hermanos. Siempre en estas bienaventuranzas incluye dos aspectos: una demanda y una promesa. Si vemos las bienaventuranzas, así lo grafican. El solo leer los textos los podemos apreciar, y esta nos dice que por cumplir con dichos requerimientos, la religión interna, dice,
Considera a aquel pobre en espíritu. Considera a los que lloran. Consideran a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia. Considera a los misericordiosos. Considera a los de limpio corazón. Considera a los pacificadores. No solo tendrán sus recompensas, como también tendrá que pasar como parte de esa recompensa la persecución también. Por cuanto los que hacen la voluntad de Dios hacia aquellos que la necesitan, hay otros que no lo aprecian, lo ven con ojos muy diferentes, y en lugar de unirse para llevar más bendición, más bien les incomoda, señalan, hacen bullying, critican, murmuran, y por tanto hacen persecución en función de servir de obstáculo, y por ello se produce la siembra entonces de cizaña entre esas personas. Allí se produce la persecución en contra de los que son compasivos, de los que son misericordiosos, los que son de limpio corazón y todos aquellos que trabajan en función de la paz y la justicia. No obstante, hermanos, esta bienaventuranza termina de una manera grandiosa, hermanos, por cuanto dice que más bien se gocen y alegren cuando estén pasando por dicha situación, por cuanto hay galardón en el cielo, o sea, de parte de Dios hay recompensas para estas personas que agradan a Dios, siendo dichosos o felices por hacer lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto delante de Dios. Y es que hay algo de suma trascendencia en esta promesa, y es que cuando se practica el carácter genuino de la fe en Cristo mediante este tipo de obras, según las bienaventuranzas, siempre se va a contar con personas a las cuales se van a sentir incómodas ante el testimonio de las buenas obras de los hijos de Dios. Así lo atestigua 1 Pedro capítulo 12, hermanos, en los versos hasta el 19, hermanos. Vea lo que dice la carta del apóstol San Pedro con respecto al tema. 1 Pedro capítulo 4, los versos 12 al 19. Vean lo que dicen. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa alguna extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, dice. Y sigue diciendo el apóstol Pedro a los cristianos del primer siglo que están en una situación muy adversa. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y sigue el apóstol diciéndonos, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y concluye el apóstol Pedro con toda su experiencia en Cristo diciéndonos, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En esta última nos recuerda cómo los profetas de antaño fueron vituperados, fueron despreciados, sufrieron, fueron calumniados, sufrieron por hacer lo correcto y lo justo. Les reprocharon su proceder. Por ejemplo, dice la tradición que Isaías el profeta fue aserrado. Lo partieron su cuerpo con una sierra. Jeremías fue sujeto de malos tratos. Amós, el rey de turno, le dijo que se fuera a otro lado a proclamar la palabra de Dios. Zacarías
no fue valorado por lo que dijo, y como si fuera poco, el Hijo de Dios, nuestro Rey de Reyes y el Señor de Señores, fue colgado en un madero a causa de nuestros pecados. Hay ventajas desde la perspectiva de Dios en el cumplimiento de esta bienaventuranza y de todas las demás. Por lo menos dos, hermanos. Puede ser que hayan más. Pero dice, el carácter cristiano es purificado y se madura. O sea, el músculo espiritual se hace más fuerte por medio del sufrimiento. Por lo menos así nos lo recuerda el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, los versos 3 al 5. Dice de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en otra oportunidad, Santiago, unos años después, nos recuerda lo siguiente, hermanos. Vea qué maravilloso lo que nos dice Santiago en el capítulo 1, en los versos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y la segunda ventaja dice, la persecución es seguida por una recompensa en los cielos. No son los méritos humanos, es una recompensa de gracia. Y ahí nos lo recuerda eso también, una vez más, el apóstol San Pablo en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, donde nos dice de la siguiente manera. 2 Corintios 4, 17 al 18, dice de la siguiente manera: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando nuestro Señor Jesús nos está hablando en estos términos, en estas bienaventuranzas, con suma claridad nos está diciendo que sus enseñanzas no son contradicciones de sus palabras proféticas, sino que van en línea con ellas, por cuanto Cristo ha venido a cumplirlas. Tratando de concluir un poco, hermanos, sobre esto, y respondiendo la pregunta entonces del sermón con la que iniciamos. Dichosos los que son, o dichosos aquellos que, podríamos decirnos, ¿quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son pues los dichosos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios, aún y cuando haya personas que nos quieran perseguir. Al respecto, Pablo nos recuerda, para finalizar, en la segunda carta de Corintios, el capítulo 4, los versos 1 al 12, lo siguiente. Leemos: por lo cual, teniendo vosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está siendo encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El verso 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y sigue diciéndonos el apóstol: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que si estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Dice la palabra: por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera, dice, que la muerte actúa en nosotros y en nosotros también actúa la vida. Todo eso a través de Cristo. Espero, hermanos, que esta palabra del Señor expuesta en esta mañana nos ayude a ser pacificadores conforme al ejemplo y al modelo y al señorío de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga, hermanos. Bueno, luego de haber escuchado este hermoso mensaje, entonemos ahora muy enérgicamente el himno Firmes y Adelante. Y seguidamente vamos a escuchar la bendición pastoral, igual a cargo de nuestro pastor, el reverendo Rafael Sáenz. Efeso,
Damos gracias al Señor. En esta oportunidad abrimos la palabra de Dios en Filipenses 4:8. La palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oramos en el nombre de Jesús para ser despedidos. Señor, en el nombre de Jesús, que tu bendición, oh Dios, nos acompañe no solamente en este día, sino siempre. Que tu palabra, Señor, refresque siempre nuestra mente y nos recuerde, oh Dios, de que nuestro testimonio, Señor, es sumamente importante y fundamental, oh Dios, para ser testigos tuyos en este mundo en el cual nos has puesto. En el nombre de Jesús, que nuestra luz pueda brillar de maneras tales, oh Dios, que sea irresistible, Señor, de cada uno de nosotros y de aquellos que nos ven, que puedan ellos recibir de tu gracia a través de cada uno de nosotros. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una linda semana y un inicio de mes hermoso en Cristo Jesús.